En el pequeño despacho instalado en el antiguo dormitorio de invitados, Laura revisaba los trabajos de los estudiantes. El atardecer otoñal pintaba la habitación de colores cálidos, reflejándose en los cristales de las estanterías. Su mirada se deslizó por los lomos de los libros, deteniéndose en una fotografía de la bisabuela Elizabeth vestida de teatro. Se levantó de la mesa y se acercó a la fotografía. Elizabeth Campbell, el orgullo de la familia, una joven cantante de ópera en el legendario escenario de la Metropolitan Opera, 1912. Fue entonces cuando le regalaron ese mismo anillo, un delicado engaste de platino con un diseño de pétalos y un impecable diamante de 2 quilates. De niña, Laura había pasado horas escuchando historias sobre su bisabuela. Cómo la hija de unos sencillos inmigrantes conquistó el principal escenario de ópera de Estados Unidos, cómo cantó para el presidente, cómo consiguió conservar su anillo durante la Gran Depresión, negándose a venderlo incluso en los tiempos más difíciles. Algunas cosas no tienen precio por su valor, sino por las historias que encierran, solía repetir la abuela mientras la pequeña Laura miraba fascinada las joyas. Se oyó un portazo. Mark había vuelto. Se oyeron las llaves sobre la mesilla y un suspiro cansado. «Ya estoy en casa», sonó un poco apagada su voz. Al parecer, ya se había dirigido a la ducha sin siquiera mirarla. Laura se ajustó las gafas de montura fina y volvió al escritorio. En 10 años de matrimonio, se había acostumbrado a que su marido llegara tarde a casa. Su trabajo como agente de bolsa exigía un compromiso a tiempo completo. Pero últimamente algo había cambiado. Mark parecía distante, sumido en sus propios pensamientos. Cuando bajaba a cenar, olía a colonia fresca. Su pelo rubio oscuro, ligeramente gris en las sienes, aún estaba húmedo. Se sentó a la mesa, sonriendo distraídamente. «¿Qué tal el día?». Laura le puso delante un plato de lasaña. «Bien, mucho trabajo con un nuevo cliente. Tendré que quedarme trabajando el resto de la semana», habló sin levantar los ojos del plato. «Tengo una pequeña conferencia este viernes en la galería de la ciudad. ¿Te acuerdas? Prometiste venir». Mark se quedó paralizado un segundo. «Lo siento, cariño. Me temo que no puedo ir. Tengo una reunión importante con los inversores». Laura asintió, tratando de ocultar su decepción. Nunca había faltado a sus apariciones. De hecho, estaba orgulloso de que su mujer fuera una respetada historiadora del arte cuyas conferencias atraían a salas llenas. Después de cenar, Mark se sentó en su despacho con el portátil. Laura le oía hablar con alguien por teléfono, en voz baja, casi susurrando. Nunca había bajado la voz en conversaciones de trabajo. Volvió a revisar papeles. Mañana tenía 2 clases de historia del arte y una reunión con el conservador de la galería. Últimamente se había estado cargando deliberadamente de trabajo para no tener que pensar en lo que estaba pasando con su matrimonio. 10 años atrás, se conocieron en la inauguración de una exposición de arte contemporáneo. Mark acudió con unos amigos y estaba francamente aburrido hasta que vio a una joven que explicaba con entusiasmo el concepto de una extraña instalación a un grupo de visitantes. Su entusiasmo y auténtica pasión le conquistaron. 6 meses más tarde se casaron. Las agujas del reloj marcaban casi medianoche cuando Mark apagó por fin su portátil. Al pasar por delante de su despacho, ni siquiera se paró a darle las buenas noches. Pero una vez, cuando se preparaba para proponerle matrimonio, se había pasado horas preguntando a Laura por la historia del anillo familiar, maravillado por su belleza y su historia. «¿Salimos este fin de semana?», le preguntó Laura cuando ya estaban en la cama. «Ya veremos. No quiero prometer nada», murmuró él, poniéndose de lado. Laura se quedó mirando al techo durante un buen rato, escuchando su respiración. Allí, en la oscuridad, se permitió por primera vez reconocer lo evidente. Algo había cambiado irremediablemente en sus vidas, y ese cambio había comenzado hacía unos 3 meses, cuando su empresa de inversiones había contratado a nuevos clientes. Por la mañana,
Mark se marchó temprano, dejando el café sin tocar en la mesa de la cocina. Laura entró en su despacho y se sentó a la mesa. No abría muy a menudo el cajón de arriba, donde guardaba la caja de los anillos. Quizá una vez al mes, cuando le apetecía especialmente sentirse unida a la historia familiar. Algunas cosas no tienen precio por su valor, susurró, sintiendo que el corazón se le apretaba con una vaga inquietud. 2 semanas después de aquella angustiosa noche, Laura preparaba una importante conferencia sobre los orígenes del modernismo. Había decidido incluir algunas fotografías de la bisabuela de Elizabeth en su presentación. Su historia ilustraba a la perfección los cambios culturales de principios del siglo XX. Abriendo el cajón superior de su escritorio, Laura sacó una vieja caja de terciopelo. Parecía inusualmente ligera. Dentro, donde normalmente habría estado el anillo, había un saliente de terciopelo vacío. Laura se quedó inmóvil un momento y luego comprobó metódicamente los demás compartimentos de la caja. No había nada. Buscó en el cajón, luego en toda la mesa. Comprobó si el anillo había caído detrás del tablero de la mesa. Nada. La última vez que había visto el anillo había sido hacía 3 semanas, cuando lo sacó para enseñárselo a un nuevo estudiante apasionado por la historia de la ópera. Aquella tarde, cuando Mark volvió del trabajo, Laura le preguntó por el anillo. Él se encogió de hombros distraídamente. No tengo ni idea. Sabes que no me acerco a tu mesa. ¿Lo habrás puesto en otro sitio? Algo en su voz la hizo desconfiar. No era alarma ni sorpresa, sino más bien el deseo de poner fin a la conversación lo antes posible. Inmediatamente se distrajo con su teléfono, tecleando rápidamente un mensaje. Últimamente, Mark escondía la pantalla del teléfono cada vez con más frecuencia cuando ella pasaba. Si antes dejaba el teléfono en la cocina o en el salón, ahora lo llevaba siempre consigo. Varias veces se dio cuenta de que salía al balcón a hablar, aunque antes había discutido asuntos de trabajo tranquilamente delante de ella. Al día siguiente, Laura llamó a la policía. Si no había señales de que hubieran forzado la entrada en la casa y solo falta una cosa, lo más probable es que la haya puesto en otro sitio, dijo con indiferencia el oficial de guardia. Aún así, aceptó el informe, pero no dejó muchas esperanzas. Aquella tarde Mark se quedó hasta tarde en el trabajo. Laura marcó el número de su oficina para asegurarse. El señor Reynolds se fue sobre las 6, contestó la recepcionista. Laura nunca había seguido a su marido, le resultaba humillante, pero ahora abrió su diario, que él había dejado en el pasillo como de costumbre. Las anotaciones eran descuidadas, algunas citas tachadas, otras reprogramadas ocasionalmente. Una se repetía con espantosa regularidad. Reunión con CR los jueves. Unos días más tarde, Laura pasó por el despacho de su marido con un almuerzo casero. Solía hacerlo a menudo. «Ah, señora Reynolds», la recepcionista sonrió. «Mark está en una reunión con un cliente en el Bluebird Café. Pidió que no le molestaran». El Bluebird estaba a solo 2 manzanas. Laura pasó lentamente. A través de los grandes ventanales se veía todo el local. Mark no estaba allí. En casa, buscó de nuevo en la oficina con la esperanza de encontrar el anillo de algún modo milagroso. En el transcurso de la búsqueda resultó que también había desaparecido una vieja fotografía de su bisabuela en traje de escena, la que llevaba el anillo en la mano. Mark volvió por la noche de buen humor, tarareando algo para sí mismo. «¿Qué tal la reunión?», le preguntó Laura. «Muy bien, firmamos el contrato». Ni siquiera le preguntó cómo se había enterado de la reunión. Por la noche, Laura no podía dormir. Se quedó mirando al techo y por primera vez en años se sintió como una completa extraña en su propia casa. Algo estaba ocurriendo, algo iba mal, pero no lograba captar su esencia. Al día siguiente empezó a reconstruir metódicamente la cronología de las últimas semanas. Había leído en alguna novela policíaca que era importante anotar hasta los detalles más insignificantes.
Abriendo un nuevo archivo en su ordenador, empezó a hacer una lista de todas las rarezas en el comportamiento de su marido y la fecha aproximada de la desaparición del anillo. Una vez completada la lista, Laura se quedó mirando la pantalla. Algunas cosas llamaban la atención. En primer lugar, la fotografía desaparecida. ¿Quién la querría? En segundo lugar, los encuentros regulares con el misterioso CR. Y en tercer lugar, el hecho de que Mark, normalmente tan atento a sus preocupaciones, pareciera completamente despreocupado por la desaparición de una importante reliquia familiar. La recaudación de fondos de la universidad era un acontecimiento anual. Laura solía considerar este tipo de actos como una agradable obligación, una oportunidad para socializar con los compañeros en un ambiente informal y apoyar una buena causa. Esta vez, casi se niega a asistir. El ambiente no estaba para conversaciones triviales. El amplio atrio del colegio estaba decorado con guirnaldas y flores frescas. Los camareros pasaban bandejas entre los invitados y un cuarteto de jazz tocaba en un pequeño escenario. Laura se detuvo ante un stand con fotos que mostraban los resultados de anteriores recaudaciones de fondos. «Laura, cariño, me alegro mucho de que hayas venido». La decana de la facultad, Grace Mitchell, le pasó el brazo por los hombros. «Este año tenemos unos lotes estupendos. Echa un vistazo a la galería, hay fotos de todas las subastas anteriores expuestas». Laura caminó lentamente a lo largo de la pared mirando las fotos. Un hospicio para niños, nuevo equipamiento para la escuela de arte, la restauración del antiguo órgano de la iglesia de la ciudad. Una fotografía de la última subasta le llamó la atención. Una joven pelirroja posaba para la cámara mostrando unas joyas. Laura desvió la mirada, pero algo la hizo volver. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En la fotografía, la mujer sostenía un anillo que le resultaba dolorosamente familiar. Un engaste de platino con un dibujo de pétalos, el mismo diamante. El pie de foto decía: Rachel Clark dona joyas familiares a una fundación para niños con discapacidades de desarrollo. «Grace», se apresuró a decir Laura a la decana. «¿Quién es la mujer de la foto? ¿Rachel Clark?» «Ah, nuestra nueva trabajadora benéfica», se animó Grace. «Trabaja para la agencia de eventos que nos ayudó con el baile de primavera. Buena chica, donó un precioso anillo de época. Dijo que era una reliquia familiar, pero cree que a cosas así hay que darles un buen uso». Laura luchó por mantener la compostura. «¿Y cuándo fue la subasta?» «Hace 15 días. El anillo encontró comprador enseguida, un coleccionista de la costa oeste. Por cierto, presénteme a su marido, le vi aquí hace poco en una reunión con el consejo de administración». «¿Mark estuvo aquí?» Laura sintió que se le secaba la garganta. «Sí, hace cosa de un mes. Estuvo charlando con nuestros benefactores. Un hombre encantador». La velada se convirtió en una tortura interminable. Laura saludaba, sonreía, mantenía la conversación, pero ante sus ojos aparecía la imagen de una mujer pelirroja con su anillo. Agencia de eventos, reuniones con el patronato, todo empezaba a encajar. En casa, lo primero que hizo fue abrir su portátil. Una búsqueda sobre el nombre Rachel Clark y el nombre de la agencia dio rápidamente como resultado una página en una red profesional. Una joven pelirroja sonreía desde su foto de perfil. Bajo proyectos recientes había un baile de primavera universitario. Laura se desplazó por la página hasta el final. Entre los contactos de Rachel había unos cuantos conocidos comunes, la mayoría gente del sector de los eventos, y un nombre que le dio escalofríos: Mark Reynolds. Su marido había vuelto. Laura cerró rápidamente el portátil. No estaba preparada para hablar ahora. Necesitaba tiempo para reflexionar. «¿Qué tal la noche?», preguntó Mark asomándose al despacho. «Normal». Intentó mantener la voz firme. «El típico acto benéfico». «¿Conociste a alguien interesante?» «No». Laura le miró a los ojos. «A nadie especial». Él asintió y se marchó.
y ella se quedó sentada en la oscuridad, mirando el portátil cerrado. Ahora sabía quién era KR por su diario, y sabía dónde había ido a parar el anillo de su bisabuela. Lo que quedaba era decidir qué hacer a continuación. Al día siguiente de la recaudación de fondos, Laura llegó a la universidad antes de lo habitual. Las clases de la mañana siempre las dirigía Catherine Donovan, profesora de arte contemporáneo cuya hija Melissa trabajaba en la organización de eventos. Catherine se encontraba en la sala de profesores con una taza de café. Cuando vio a Laura, la saludó. No esperaba verte tan temprano. ¿Qué tal anoche? Laura tomó asiento a su lado, tratando de hablar lo más informalmente posible. Ya sabes, conocí a gente interesante. Resulta que el baile de primavera lo organizó la agencia donde trabaja tu Melissa. Sí, es gerente junior allí. Aunque últimamente está pensando en cambiar de trabajo, dice que es un ambiente extraño. Catherine dio un sorbo a su café. ¿Extraño? ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes cómo son las pequeñas empresas. Todo el mundo se conoce, todas las relaciones personales están al descubierto. Melissa me contó que uno de sus altos directivos tiene una aventura con un cliente casado. Todo el mundo lo sabe, pero hacen como si no pasara nada. Laura sintió que el corazón le daba un vuelco, pero se obligó a preguntar con calma. ¿No se llamará Rachel por casualidad? Así es, la pelirroja. Melissa dice que no es mala organizadora, pero tiene un carácter difícil. En un momento es encantadora, al siguiente es brusca y desagradable. Y su aventura con ese corredor es un nombre familiar. Incluso le envía flores a la oficina, aunque todo el mundo sabe que está casado. Laura removió mecánicamente el café frío. ¿Qué tipo de broker? No me acuerdo exactamente. Mark, creo. Trabaja para alguna empresa de inversiones. Catherine titubeó de repente mirando a Laura. Dios mío, ese no es... Sí, es mi marido, respondió Laura en voz baja. Se hizo una pesada pausa. Catherine se frotaba la cucharilla confusa. Lo siento, no debería haberlo dicho. Quizás sea solo un rumor. Melissa podría haberse equivocado en algo. No, es cierto. Ya sé de ellos. Solo recababa información. Laura trató de mantener la voz firme. Cuéntame más sobre esta Rachel. ¿Qué más dice Melissa? Catherine se quedó callada un momento, claramente decidiendo si continuar la conversación. Bueno, es ambiciosa, decidida a impresionar a clientes importantes. Hace poco donó un anillo antiguo a una subasta benéfica. Todo el mundo en la agencia hablaba de ello. ¿Por qué? Porque era raro. Rachel no es de las que se desprenden fácilmente de las cosas valiosas. Melissa dice que siempre se quejaba del préstamo del coche y, sin embargo, regalaba joyas caras por nada. Laura asintió, uniendo las piezas del mosaico. ¿Y cuándo empezó su aventura con Mark? ¿Lo sabes? Hace unos 3 meses. Vino a una reunión para organizar un evento corporativo. Rachel inmediatamente tomó el proyecto para sí misma, y entonces empezaron a salir, aparentemente para discutir los detalles, pero todo el mundo entendió de qué se trataba. ¿Y qué pensó la agencia? Según Melissa, a los jefes no les importa. Rachel trae buenos contratos, pero el ambiente se ha enrarecido. Algunas de las chicas creen que está mal tener una aventura con un cliente casado. Otras están celosas. Al fin y al cabo, es un hombre rico y de éxito. Laura miró el reloj. Pronto empezarían las clases. Gracias por contármelo. Aprecio mucho tu sinceridad. Catherine la abrazó impulsivamente. Lo siento de nuevo. Si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Y Melissa puede contarte más si quieres. Tal vez más tarde. Ahora tengo que prepararme para mi conferencia. El día pasó como un borrón. Laura daba clases, respondía a las preguntas de los estudiantes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Catherine. El panorama se volvía cada vez más claro, y esa claridad solo lo hacía más difícil.
Esa noche, volvió a abrir la página de Rachel en la red profesional. Ahora que conocía el contexto, observó nuevos detalles: fotos de eventos corporativos con Mark de fondo, comentarios con bromas ambiguas, me gusta en todas las publicaciones. Su teléfono zumbó con un mensaje de Catherine. Melissa dice que Rachel estuvo alardeando todo el día de cómo había pasado el fin de semana fuera de la ciudad, y mencionó que su hombre finalmente está decidiendo hacer un cambio de vida importante. Con Mark fuera por otra reunión de negocios durante el fin de semana, Laura se sumergió en el estudio de las redes sociales de Rachel Clark. Revisó metódicamente perfil tras perfil, guardando capturas de pantalla y tomando notas. Se estaba formando una imagen interesante. Rachel intentaba claramente crear una imagen de empresaria de éxito: restaurantes caros, cursos de crecimiento personal a la moda, fotos con personajes famosos de la ciudad. Pero un ojo atento advirtió incoherencias. La mayoría de la ropa de diseño de la foto era de colecciones del año pasado, probablemente comprada en rebajas. El coche era a crédito. Un piso de alquiler en un barrio que no es el más lujoso. Echando un vistazo a los comentarios de los posts de Rachel, Laura se dio cuenta de un patrón recurrente. La chica reaccionaba dolorosamente ante cualquier indicio de sus orígenes poco nobles. Copiaba diligentemente los modales y el estilo de vida de los clientes adinerados, pero a menudo cometía pequeños errores que revelaban la falta de una auténtica educación social. La red profesional reveló información sobre su trayectoria profesional. Rachel empezó como recepcionista en un pequeño restaurante, luego trabajó como ayudante de organizadora de bodas, ascendiendo poco a poco en su carrera. Cada 2 o 3 años cambiaba de trabajo y se trasladaba a agencias más grandes. Entre los amigos de Rachel en las redes sociales había varios conocidos comunes. Laura escribió a una antigua alumna que ahora trabajaba en una de las agencias donde Rachel solía trabajar. Tras unas cuantas frases en común, la conversación derivó sin problemas hacia el tema que nos ocupaba. Ah, Rachel, me acuerdo de ella. Una persona ambiciosa. Nos dejó cuando no consiguió un ascenso. Dicen que dejó su último trabajo de la misma manera. Tuvo una discusión con la dirección. De importancia crítica era la página de Rachel en el sitio para la búsqueda de empleo. No la borró después del empleo. A juzgar por su CV, la chica buscaba activamente oportunidades profesionales, con expectativas salariales muy por encima del mercado para su nivel de experiencia. El blog personal de Rachel estaba lleno de posts sobre autodesarrollo y éxito femenino. Eran especialmente frecuentes las citas sobre «toda mujer merece lo mejor y nunca te conformes con menos». Al mismo tiempo, en sus comentarios se permitía a menudo observaciones tajantes, casi groseras, contra quienes discrepaban de ella. De especial interés era la sección Mis logros, donde Rachel informaba regularmente de compras de artículos de estatus y de relaciones con la gente adecuada. Las entradas estaban llenas de nombres de personas muy conocidas en la ciudad, pero un examen más detenido demostró que la mayoría de estos conocidos cercanos se limitaban a la comunicación formal en eventos de trabajo. Laura reconstruyó mentalmente todos los rasgos de la personalidad de Raquel. Su sed de reconocimiento y estatus iba unida a una dolorosa percepción de cualquier crítica. Intentaba constantemente aparentar ser mejor de lo que era, y no se privaba de ir de cabeza a por la promoción profesional. Se compraba el prestigio con préstamos, exageraba su propia importancia en cada oportunidad, y sus intentos de encajar en la sociedad laica delataban su superficial comprensión del mundo. El domingo por la noche, Laura ya tenía un expediente impresionante. Se dio cuenta de que estaba tratando con alguien cuya autoestima dependía por completo del reconocimiento externo. Rachel deseaba desesperadamente entrar en la alta sociedad, pero no tenía ni los medios ni una verdadera educación para hacerlo.
Lo compensaba con una autopresentación agresiva e intentos de viejo estatus mediante objetos caros y contactos con hombres ricos. Al comparar las fechas de los mensajes y los acontecimientos de los últimos meses, Laura se dio cuenta de que el anillo se había donado a la beneficencia por una razón. Era una forma de ganar reconocimiento en la alta sociedad, de crear la imagen de una benefactora generosa. Era evidente que Rachel no se daba cuenta del verdadero valor de la reliquia familiar. Para ella, solo era un objeto bello que podía utilizar para mejorar su estatus. De repente, Laura se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía dolor ni rabia, sino algo parecido a un frío interés exploratorio. Como profesora, estaba acostumbrada a analizar la información, a identificar patrones, a encontrar puntos débiles, y ahora esas habilidades podían resultar útiles en un ámbito muy distinto. Tras un minucioso análisis de la personalidad de Rachel, Laura empezó a desarrollar un plan de acción. Su despacho en la facultad se convirtió en una especie de cuartel general. Allí pasaba la mayor parte del tiempo entre clase y clase, construyendo un complejo esquema de futuras acciones. El mundo académico, como cualquier otro, se basa en las conexiones y la reputación. A lo largo de sus años de docencia, Laura había creado una amplia red de contactos. Sus antiguos alumnos trabajaban ahora en campos muy diversos, desde el periodismo a la organización de eventos. Muchos de ellos recordaban con cariño a su tutora, que les había ayudado al principio de sus carreras. Lo primero que hizo Laura fue ponerse en contacto con Jane Porter, su antigua alumna y actual responsable de cultura del City Journal. Tras un intercambio de cortesías, la conversación giró en torno a la próxima subasta benéfica. Me gustaría escribir una serie de artículos sobre la ética en el mundo del arte y la beneficencia, sobre cómo algunas personas utilizan las buenas obras para autoparodiarse, quizá incluso hacer algunas entrevistas a organizadores de eventos. A Jane le interesó la idea. Acordaron una serie de publicaciones en las que Laura actuaría como experta. El primer artículo debía abordar el tema de la autenticidad en la caridad, cuando las buenas acciones se convierten en una mera herramienta para ascender en la escala social. El siguiente paso fue una conversación con Alexander Woods, conservador de la City Gallery. Estaba preparando una exposición sobre las reliquias familiares y su papel en la sociedad moderna. Laura sugirió complementar la exposición con un programa educativo. ¿Te imaginas que pudiéramos hablar de lo importante que es preservar los valores familiares, de cómo algunas cosas son portadoras no solo de una historia material, sino también de una historia personal profunda, y viceversa? ¿Cómo se devalúa esa historia cuando se hace un mal uso de las reliquias? Paralelamente, Laura empezó a asistir a actos organizados por la agencia donde trabajaba Raquel. No intentó conocerla en persona, era demasiado pronto. En lugar de eso, observó atentamente, memorizando detalles, conociendo a las personas adecuadas. En una de esas veladas, entabló conversación con Margaret Stone, una mujer influyente que formaba parte del patronato de varias organizaciones benéficas. Laura encauzó suavemente la conversación en la dirección correcta. La importancia de elegir a los organizadores adecuados para actos serios. Verás, Margaret, hoy en día hay mucha gente que ve la beneficencia como una forma de entrar en la alta sociedad. No se dan cuenta del verdadero valor de la tradición y las herencias familiares. Para ellos es solo una herramienta. Margaret asintió, y Laura se dio cuenta de que había dado en el clavo. La propia anciana procedía de una familia antigua y era sensible a las cuestiones de tradición. En la universidad, Laura empezó a preparar un curso especial de conferencias sobre la ética en la sociedad moderna. Seleccionó cuidadosamente ejemplos que aludían indirectamente a la situación del anillo, pero sin dar nombres. Se trataba de crear una cierta opinión pública, de preparar el terreno. Las redes sociales eran una parte importante del plan.
Laura pidió a sus antiguos alumnos de relaciones públicas que ayudaran a difundir determinadas historias y opiniones. Debían aparecer en los lugares adecuados en el momento oportuno, creando una ola de debate sobre cuestiones éticas en la organización benéfica. Cada paso se consideró cuidadosamente. Laura no iba a actuar directamente, eso habría sido demasiado obvio e ineficaz. En su lugar, estaba preparando una compleja combinación en la que cada elemento tenía que funcionar en el momento adecuado. Se dio cuenta de que la reputación de Rachel lo era todo. Por eso el ataque tenía que dirigirse no contra su trabajo o su relación con Mark, sino contra su posición en la sociedad, que ella buscaba tan desesperadamente. Había que crear una situación en la que todas las acciones de Rachel fueran en su contra. En su despacho, Laura había montado un pequeño tablón donde colgaba fotos y notas. Era como si estuviera preparando una conferencia importante, solo que el tema no era la historia del arte, sino la vida de una persona en particular. Sobre la mesa había una vieja fotografía de la bisabuela de Elizabeth. Laura había encontrado una copia en el archivo familiar. La instantánea le recordó a qué se dedicaba. La visita de Mónica Baker a la facultad parecía de lo más natural. La antigua alumna había venido a ver a su profesora favorita. Mónica era ahora directora de cuentas en una de las mayores agencias de eventos de la ciudad. Laura y ella se conocieron en un pequeño café cerca del colegio. ¿Recuerdas cómo me ayudaste con mi primera entrevista? Mónica removió su café. Vuestras recomendaciones me abrieron las puertas de la profesión. Sin ti, nunca habría conseguido entrar en el sector. Laura sonrió. Entonces sí que había ayudado a Mónica. La chica tenía talento, pero le faltaba confianza. Un empujoncito en la dirección correcta le había cambiado la vida. Tenías todo lo que necesitabas para triunfar. Yo solo te orienté un poco. Por cierto, ¿cómo van las cosas en la agencia? He oído que tienes muchos proyectos interesantes en marcha. Sí, hay bastante trabajo. Ahora estamos preparando algunos grandes eventos. Ya sabe, en nuestro campo la reputación lo es todo. Un mal proyecto puede echar por tierra años de trabajo. Laura tomó un sorbo de café. Efectivamente, me he enterado de una historia desagradable sobre una subasta benéfica. Parece que el organizador no se comportó de forma muy ética. Mónica se echó hacia adelante. ¿Te refieres a la historia del anillo? Nosotros también oímos los rumores. Para ser sinceros, nos sorprendió. ¿Cómo puede utilizarse una organización benéfica para autoparodiarse? Cuéntenme más sobre eso. Laura trató de hablar despreocupadamente, como si se tratara de un chisme insignificante. Bueno, esta Rachel Clark es conocida en la industria como alguien que no se amilana ante ningún método. Dicen que robó a algunos clientes a sus antiguos jefes. Y ahora este asunto de la donación. La conversación derivó sin problemas hacia un debate sobre ética profesional. Mónica contó casos en los que el mal comportamiento de un organizador había arruinado la reputación de todo el evento. Laura escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas capciosas. «Sabes, Mónica, como profesora me preocupan mucho estos casos. Enseñamos a los alumnos ética profesional y luego se encuentran con este tipo de comportamientos en la vida real. Quizá deberíamos hablar de ello públicamente. Tenemos una conferencia para jóvenes profesionales próximamente. Sería útil hablar de estos ejemplos, sin mencionar nombres, por supuesto». Laura asintió pensativa. «Es una buena idea. Por cierto, ¿quién más asistirá a la conferencia?» «Representantes de las principales agencias de la ciudad. Es un evento importante del sector. Todo el mundo está pendiente de la reputación». Al final de la reunión, se había formado un plan de acción. Mónica iba a compartir la historia con sus colegas, simplemente como ejemplo de comportamiento poco ético en la profesión. Conocedora del funcionamiento del sector, Laura se dio cuenta de que esa información se propagaría rápidamente por las agencias. Al día siguiente, Mónica envió un mensaje.
Había comentado la situación con varios colegas influyentes. Todos ellos estaban indignados por el uso de la caridad en beneficio propio. Les ofendía especialmente el hecho de que el objeto donado pudiera haberse obtenido de forma deshonesta. Una semana después, Laura volvió a reunirse con Mónica. Ahora se hablaba de la dudosa ética de Rachel Clark en las principales agencias de la ciudad. Nadie hacía acusaciones directas, pero el ambiente a su alrededor era cada vez más tenso. ¿Sabes qué es lo más interesante?, relató Mónica. Ella misma está alimentando estas conversaciones, intentando justificarse, demostrando a todo el mundo que tenía derecho a deshacerse del anillo, y eso solo sirve para aumentar las sospechas. Laura escuchó atentamente las noticias. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que ella esperaba. En un mundo donde todo se basaba en la reputación y las conexiones, esas habladurías daban más miedo que cualquier acusación directa. Por cierto, añadió Mónica antes de marcharse, nuestra agencia está planeando una gran recaudación de fondos. ¿Le importaría hablar como experto en ética en la sociedad actual? Creo que sería muy interesante para todos los implicados. La primera campanada sonó cuando una conocida organización benéfica canceló su contrato con la agencia para el baile anual. La razón oficial sonaba simplista: discrepancia de opiniones sobre la organización del evento. Pero entre bastidores se murmuraba que los representantes de la fundación no querían trabajar con una agencia cuya empleada se había visto envuelta en una historia escandalosa con un anillo donado. Laura se enteró por Margaret Stone, que la llamó para hablar de una próxima conferencia sobre la ética en la sociedad moderna. ¿Te imaginas, querida, que esta persona tuviera el descaro de venir a una reunión con el patronato a hablar de caridad? Después de todo lo que hemos oído hablar de ella. A través de sus antiguos alumnos, Laura seguía de cerca los acontecimientos. Los rumores se extendieron como círculos sobre el agua, primero en la comunidad profesional, luego entre los clientes. Nadie hizo acusaciones directas, pero las dudas sobre la reputación de Rachel se hicieron más fuertes. El siguiente golpe lo asestó la esposa de un importante industrial, que rechazó los servicios de la agencia para organizar su aniversario. Dijo sin rodeos a la dirección que no quería tratar con un directivo que utilizaba la caridad para ascender en la escala social. La agencia empezó a refunfuñar. Rachel seguía siendo una de las mejores directivas, pero sus colegas intentaban mantenerse alejados de ella. Nadie quería que la sombra de su reputación cayera sobre sus proyectos. Jane Porter, antigua alumna de Laura en la revista City, publicó un artículo sobre los problemas éticos de la filantropía moderna. No mencionaba nombres, pero todos los ejemplos aludían con transparencia a acontecimientos recientes. El artículo desató una acalorada discusión en las redes sociales. Laura observaba desde la barrera. Se mantenía deliberadamente en la sombra, dejando que los acontecimientos se desarrollaran con naturalidad. Solo a veces, como un director de orquesta experimentado, hacía movimientos sutiles, dirigiendo a la opinión pública en la dirección correcta. En otro acto benéfico, Rachel intentó entablar conversación con algunos clientes potenciales, pero la evitaron cortésmente. La alta sociedad de la que tanto había deseado formar parte la trataba ahora con un desprecio mal disimulado. El director de la agencia, preocupado por el descenso de las reservas, convocó a Rachel para hablar seriamente con ella. La instó a rectificar la situación y restaurar su reputación. Pero nadie sabía cómo hacerlo. En un mundo donde todo se basa en la confianza y las conexiones, es casi imposible reparar una reputación dañada. Mark también empezaba a mostrar signos de preocupación. Su posición en la empresa de inversiones dependía en gran medida de sus conexiones con clientes influyentes, y el escándalo que rodeaba a Raquel podía dañar su reputación. Una mañana, Laura recibió un mensaje de Mónica. ¿Te puedes creer que intentara organizar su propio acto benéfico para rehabilitarse?
pero ninguno de los patrocinadores serios quiso tratar con ella. Rachel se agitaba tratando de salvar el día. Escribió mensajes exculpatorios en las redes sociales. Intentó reunirse en persona con clientes descontentos. Incluso se ofreció a trabajar con una comisión mínima. Pero todo lo que hacía era empeorar la situación. En una conferencia para jóvenes profesionales, en la que Laura daba una charla sobre ética, se habló de la historia del anillo como ejemplo de cómo no comportarse en la comunidad profesional. Raquel no asistió al acto, pues no estaba invitada. A finales de mes, la situación se había vuelto crítica. 3 clientes importantes cancelaron sus contratos con la agencia, señalando explícitamente los riesgos para su reputación. La dirección se vio ante la difícil disyuntiva de perder a un directivo valioso o seguir perdiendo clientes. Laura se limitó a esperar, consciente de que el sistema se arreglaría solo. En un mundo donde la reputación es la principal moneda de cambio, Raquel había cometido un error irreparable, y ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. A principios de octubre, la agencia perdió un contrato para organizar eventos prenavideños para un centro comercial. El cliente con el que llevaban trabajando 3 años seguidos había optado de repente por una agencia menos conocida pero más ética. Para Rachel, esto significaba perder una parte importante de sus ingresos anuales. Estaba acostumbrada a vivir de las comisiones de los grandes proyectos, sin pensar demasiado en los ahorros. Ahora su situación financiera se deterioraba rápidamente. Mark respondía a sus llamadas cada vez con menos frecuencia. Cuando se reunía con él, parecía distraído y preocupado, mirando constantemente el reloj. Un día le oyó hablar con un compañero. No puedo invitarla a la fiesta de empresa. Te das cuenta de los riesgos para la reputación. En la agencia, Rachel se vio cada vez más marginada en proyectos importantes. Los clientes le pedían educada pero firmemente otro director. Su mesa, antes abarrotada de documentos y planes de eventos, estaba ahora vacía. El banco le envió otro recordatorio sobre el pago del préstamo del coche. Rachel apartó la carta. No había dinero. Ya había dejado de pagar una cuota, la primera vez que lo hacía. Su impecable historial crediticio estaba en peligro. En otro acto social al que había acudido con la esperanza de hacer nuevos contactos, Rachel se encontró casi completamente aislada. La gente que antes la saludaba con vítores, ahora se limitaba a asentir fríamente con la cabeza. Permaneció de pie junto a la columna durante casi 1 hora, agarrando frenéticamente su copa de champán, hasta que finalmente se marchó sin hablar con nadie. En casa la esperaban la factura del alquiler y un aviso de aumento. Rachel abrió el portátil para comprobar el saldo de su cuenta. Las cifras no eran alentadoras. Sus ahorros se esfumaban a un ritmo alarmante. Había intentado quedar con Mark para cenar, pero él se había autoconvencido por una urgencia laboral. Había una nueva nota en su voz, como si hablar con ella se hubiera convertido en un deber oneroso. Esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, Rachel encontró fotos de un acto benéfico en el que había posado con ese mismo anillo. Los comentarios de la publicación estaban desactivados, pero ella sabía por qué. Demasiados comentarios negativos. En el trabajo, el director financiero la llamó. La conversación fue breve. Debido a la disminución del número de proyectos, su porcentaje de contratos se estaba revisando a la baja. Esto significaba reducir sus ingresos casi a la mitad. Mark pasaba cada vez más tardes en reuniones de negocios a las que ella ya no estaba invitada. Un día decidió darle una sorpresa y llegó a su despacho con el almuerzo. La recepcionista le informó amablemente de que el señor Reynolds estaba ocupado y no podría atenderla. En casa, Rachel revisó su armario para ver qué podía vender. La ropa de diseño comprada a crédito parecía ahora una burla de su situación actual, al igual que el coche, por el que aún debía al banco una suma impresionante. Al día siguiente intentó negociar con el banco para reestructurar el préstamo.
El director fue educado pero inflexible. Sus ingresos actuales no le permitían condiciones favorables. Mark canceló su tradicional almuerzo de los domingos, alegando una reunión urgente con unos inversores. Rachel sabía que era mentira. Había visto fotos en las redes sociales del club de campo donde había jugado al golf con sus colegas. Por la noche, se sentó largo rato en el balcón de su piso de alquiler para contemplar la ciudad. Todo lo que había construido en los últimos años, su carrera, sus relaciones, su reputación, se desmoronaba como un castillo de naipes. Y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. En la agencia su mesa se había trasladado a la esquina más alejada de la oficina. Ahora se encargaba de pequeños proyectos que nadie más quería asumir. Sus días estelares como directora principal eran cosa del pasado. Mark había dejado de responder a los mensajes. Su último «lo siento, estoy muy ocupado» llevaba días sin contestar. Rachel se dio cuenta de que se estaba alejando, pero no podía hacer nada. La reunión con la dirección de la agencia estaba prevista para el lunes por la mañana. Rachel sabía de antemano de qué se trataría. Los rumores de su despido llevaban semanas flotando por la oficina. Se puso su mejor traje como una armadura, aunque sabía que no cambiaría nada. El director parecía casi culpable. Habló largo y tendido de la difícil situación del mercado, de la necesidad de optimizar, de lo mucho que valoraba su profesionalidad. Pero la cuestión seguía siendo la misma. La agencia ya no podía permitirse una empleada con una reputación manchada. Solo tardó 15 minutos en empaquetar sus cosas. Unas cuantas fotos, una agenda, su taza preferida. Sus compañeros fingieron estar ocupados con su trabajo y evitaron mirarla. Solo Sara, de Recursos Humanos, la ayudó en silencio a meter sus efectos personales en una caja de cartón. Al día siguiente, Rachel envió currículos a otras agencias de la ciudad. Estaba segura de que, con su experiencia y sus contactos, no le sería difícil encontrar un nuevo empleo. Los primeros rechazos no la desanimaron. Al fin y al cabo, el mercado era difícil. Al cabo de una semana se dio cuenta de que algo iba mal. Era como si su CV chocara contra un muro invisible. Respuestas amables, rechazos formales, silencio. En un momento dado le dijeron sin rodeos: «Lo siento, pero no podemos arriesgar las relaciones con los clientes». Rachel intentó utilizar viejos contactos. Llamó a todos sus conocidos del sector. Escribió a antiguos colegas, intentó concertar reuniones. La mayoría ni siquiera respondió a los mensajes. Los que accedieron a reunirse se limitaron a generalidades y promesas de tenerlo en cuenta. Desesperada, recurrió a una pequeña agencia de las afueras de la ciudad. Su especialidad eran las fiestas infantiles y las bodas, muy lejos del nivel al que estaba acostumbrada. Pero incluso allí la rechazaron, alegando que no encajaba en la cultura corporativa. En casa, Rachel pasaba largas horas frente al portátil, navegando por sitios web de búsqueda de empleo. Intentó encontrar algo fuera del sector de los eventos, pero en todas partes exigían experiencia, que ella no tenía, y sus habilidades como organizadora de eventos quedaban desaprovechadas sin los contactos adecuados. Un día se encontró por casualidad con su antigua clienta en una cafetería. Fingió no reconocerla, a pesar de que hacía un par de meses habían estado hablando de los detalles de un gran aniversario mientras tomaban una copa de vino caro. La situación era desesperada. Sus ahorros se estaban agotando y no surgían nuevas fuentes de ingresos. Rachel empezó a pensar en trasladarse a otra ciudad, pero se dio cuenta de que las noticias vuelan en los círculos profesionales. Para colmo, se enteró de que a su antigua agencia le habían adjudicado un importante contrato para organizar una serie de eventos, los mismos que ella había empezado a preparar. El proyecto pasó a manos de una joven empleada, recién licenciada. Cada mañana, Rachel recorría las páginas web de las agencias, tratando de encontrar alguna oportunidad. Estaba dispuesta a empezar como gerente junior,
dispuesta a aceptar el salario mínimo. Pero las puertas seguían cerradas. En los grupos profesionales de las redes sociales, sus mensajes empezaron a ser ignorados. Antiguos colegas la borraron de sus amigos. Las invitaciones a eventos del sector dejaron de llegar. Era como si se hubiera vuelto invisible en un mundo que hasta hacía poco consideraba suyo. Por las tardes, Rachel se sentaba en el balcón de su piso de alquiler y se daba cuenta de que pronto ni siquiera podría pagar el alquiler. La ciudad tenía vida propia. Se celebraban acontecimientos, se firmaban contratos, se forjaban carreras, pero ahora ella no era más que una mera espectadora. La gota que colmó el vaso fue un mensaje de una agencia de contratación especializada en el sector de los eventos. Le pedían amablemente que no les enviara más currículos porque no podían recomendarla a posibles empleadores. Rachel se dio cuenta de que no se trataba de una dificultad temporal. Era el final de su carrera en el sector. Había destruido su reputación y ahora tenía que encontrar la manera de vivir con ello. Mark concertó una cita en la misma cafetería donde solían almorzar los jueves, solo que ahora no era a la hora de comer, sino por la tarde, cuando había muy pocos clientes. Rachel se dio cuenta de la importancia de esta elección en cuanto le vio la cara. Habló en voz baja, evitando mirarla a los ojos. Le habló de que tenían que dejar de verse, que su posición en la empresa estaba en peligro, los clientes empezaban a hacer preguntas incómodas, que su mujer, al mencionar a Laura, tartamudeó por primera vez. Lo siento, pero es lo mejor para todos. La frase sonó especialmente falsa en la cafetería vacía. Rachel se sentó a remover mecánicamente su café, que hacía tiempo que estaba frío. De repente se dio cuenta de que ni siquiera sentía dolor ni resentimiento, solo fatiga y un extraño entumecimiento. Era como si el último pilar de su desmoronada vida hubiera desaparecido tan expectante que no evocaba emoción alguna. En casa, abrió su portátil y empezó a repasar los acontecimientos de los últimos meses. Todo había empezado después de aquella subasta benéfica. No, antes, después de llevarse el anillo de la casa de los Reynolds. Había sido un acto impulsivo. Quería hacer algo importante, demostrar a todo el mundo que era digna de formar parte de la alta sociedad. Ahora, mirando hacia atrás, veía cómo una decisión había conducido a toda una cadena de acontecimientos, artículos en revistas, conversaciones en círculos profesionales, contratos cancelados. Todo se sumaba. Alguien estaba destruyendo su reputación de forma metódica y muy profesional. Rachel empezó a comprobar las fechas de las publicaciones y los eventos. El primer artículo sobre la ética en la filantropía apareció poco después de la subasta. Luego hubo una serie de conferencias universitarias, una exposición sobre reliquias familiares, una conferencia para jóvenes profesionales. Detrás de cada acto sentía la mano de alguien que la guiaba. Recordó los nombres de las personas relacionadas con esos actos. Muchos de ellos eran antiguos alumnos de la universidad donde Laura Reynolds impartía clases. Algunos seguían en contacto con su antigua profesora. Le vino a la mente una conversación con Mark sobre el anillo. Había mencionado de pasada que era una reliquia familiar que había pertenecido a la bisabuela de Laura. Rachel no le había dado mucha importancia en aquel momento. Le parecía que una cosa que estaba tirada en el cajón de un escritorio no podía tener mucho valor. Abrió un artículo sobre una exposición de reliquias familiares. La fotografía mostraba a Laura Reynolds junto al comisario, hablando de la importancia de conservar las tradiciones familiares. Su rostro era tranquilo y concentrado, el de alguien que tiene todo bajo control. Rachel se dio cuenta de repente de que en todo este tiempo no se habían visto ni una sola vez en persona. Laura no había intentado crear un escándalo, no había exigido explicaciones, no había hecho acusaciones públicas. En cambio, había utilizado sus contactos y su reputación para destruir metódicamente la carrera de la amante de su marido. Sonó el teléfono.
El banco le recordaba un pago atrasado del coche. Rachel contestó mecánicamente que pagaría la semana que viene, aunque era consciente de que el dinero no estaba ni estaría disponible. Colgó el teléfono y volvió a mirar la foto de Laura. Ahora todo parecía tan obvio. Cada acción que emprendía, cada intento de justificarse, de demostrar su valía, de mantener su posición en la sociedad, no hacía más que empeorar las cosas. Había caído en una trampa perfectamente construida en la que se había convertido en el instrumento de su propia perdición. Mark le envió un mensaje breve y formal, diciéndole que le enviaría por mensajero todas las pertenencias que dejara en su oficina. Rachel borró el mensaje sin responder. De repente se dio cuenta de que él también formaba parte del plan. Su distanciamiento gradual, su creciente frialdad, la ruptura final. La luz del atardecer entraba por la ventana, coloreando la habitación con tonos cálidos. Rachel estaba sentada frente a su portátil, mirando las fotos de aquella misma subasta benéfica. Ella, radiante y segura de sí misma, enseñando el anillo a los fotógrafos. El anillo que fue el principio del fin. Laura estaba revisando los papeles de los alumnos cuando llamaron a la puerta de su despacho. Levantó la vista y se quedó helada. En el umbral estaba Rachel Clark. Sin maquillaje, con ropa sencilla, su aspecto era muy diferente del que tenía en los actos sociales. ¿Puedo pasar? La voz de Rachel sonaba insegura. Laura asintió en silencio, indicando la silla frente a su escritorio. Durante unos instantes se miraron fijamente, dos mujeres cuyas vidas se habían entrelazado de un modo tan extraño. «Sé que eres tú», dijo finalmente Raquel. «Todo este tiempo has sido tú. Los artículos, las exposiciones, las charlas, has destruido metódicamente mi reputación». Laura dejó el bolígrafo a un lado. ¿Y no empezaste tú ese proceso cuando robaste y subastaste la reliquia familiar de otra persona? No pensé que fuera tan importante. Era solo un hermoso anillo antiguo que estaba guardado en un cajón del escritorio. Yo quería hacer algo significativo para mostrar a todos... ¿Mostrar qué exactamente? ¿Que puedes controlar los objetos de valor de otras personas? ¿Que estás dispuesta a usar la caridad para autoparodiarte? Rachel bajó los ojos. Fui estúpida y arrogante. Pensaba solo en mí misma, en mi estatus. Ahora lo he perdido todo, mi trabajo, mi reputación, mis relaciones. ¿Qué esperabas? ¿Que podías invadir impunemente la vida de los demás, robar herencias familiares, destruir matrimonios? He venido a disculparme. Rachel levantó la vista. No a pedir perdón. Soy consciente de que no lo merezco. Solo para decir que soy consciente de mi culpa y que siento lo que he hecho. Laura miró atentamente a la mujer sentada ante ella. No quedaba nada de la persona segura de sí misma que posaba con el anillo de otra ante las cámaras. ¿Sabes qué es lo más interesante?, preguntó Laura. Ni siquiera intentaste averiguar la historia del anillo. Para ti, solo era algo bonito que usar. Y, sin embargo, había toda una vida detrás, la de mi bisabuela, la de mi familia. Ahora me doy cuenta. Demasiado tarde, pero me doy cuenta. ¿Y qué vas a hacer ahora? Rachel sonrió amargamente. ¿Qué puedo hacer? Ya no hay trabajo para mí en esta ciudad. Nadie querrá tratar con un hombre con una reputación manchada. Así es como funciona nuestro mundo, ¿no? La reputación y los contactos, esas cosas de las que estabas tan orgullosa, se vuelven en tu contra. Me lo merecía, dijo Rachel en voz baja. Cada rechazo, cada conocido rechazado, cada llamada de teléfono sin respuesta es una venganza por mis acciones. Hubo una pausa. Fuera de la ventana se oía el ruido de un día normal de clase, las voces de los alumnos, pasos en el pasillo, la llamada lejana de una clase. Un coleccionista de la costa oeste tiene el anillo, dijo Rachel de repente. Puedo darte sus contactos. Quizá pueda recomprarlo. Ya sé dónde está el anillo, la interrumpió Laura. Y no te preocupes, volverá a la familia, pero tu reputación... Me temo que es una pérdida irrecuperable.
Rachel se levantó. Lo comprendo. De nuevo, lo siento por todo. Y realmente eres una mujer muy inteligente. Ni siquiera me di cuenta de cómo caí en esa trampa. No es una trampa, Laura negó con la cabeza. Son solo las consecuencias de tus propios actos. En la puerta, Rachel se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo peor? Realmente pensé que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Que estaba haciendo lo correcto al donar el anillo a la caridad. ¡Qué ingenua fui! Ingenua no, replicó Laura. Solo demasiado presuntuosa, y te costó todo. Tras la visita de Rachel, Laura intensificó la búsqueda del anillo. Conocía desde hacía tiempo el nombre del coleccionista, Howard Sterling, un conocido coleccionista de joyas antiguas de San Francisco. Laura había oído hablar de él al principio de su investigación, pero había estado esperando el momento oportuno. La primera llamada que hizo fue a Alexander Woods, conservador de la galería de la ciudad. Tenía amplios contactos en el mundo de las antigüedades y el arte. Tras escuchar la historia, Alexander meneó la cabeza pensativo. ¿Sterling? Sí, lo conozco. Un hombre complicado, obsesionado con su colección. No se desprendería del anillo así como así, aunque conociera su historia. Pero Laura tenía un as en la manga. Mientras preparaba una exposición sobre reliquias familiares, descubrió en los archivos de la universidad viejos programas de las actuaciones de la bisabuela de Elizabeth. En uno de ellos había una foto poco común, la cantante en traje de escena, con ese mismo anillo en la mano. Creo que esto podría interesarle, le tendió Laura una carpeta a Alexander. La fotografía nunca se ha publicado, y Sterling, por lo que sé, no solo colecciona joyas, sino también las historias asociadas a ellas. Alexander estudió el material. Sí, podría servir. Tengo una exposición en San Francisco a punto de celebrarse. Podría organizar una reunión. Las 2 semanas siguientes se dedicaron a los preparativos. Laura reunió todos los documentos para demostrar la procedencia del anillo. Se puso en contacto con varios archivos musicales y obtuvo copias de programas y críticas de las actuaciones de su bisabuela. La historia del anillo crecía en detalles. El encuentro con Sterling tuvo lugar en su galería privada. Un hombre de pelo gris y mirada aguda escudriñó los documentos que había traído. Se interesó especialmente por una fotografía inédita. «Es curioso», dijo por fin. «Cuando compré este anillo en la subasta, no era más que una hermosa joya antigua, y ahora resulta que tiene una historia tan rica». Laura esperó en silencio. Sabía que no podía meter prisa al coleccionista. «Sabes, enseguida intuí que había algo raro en esta adquisición», continuó Sterling. «Se puso a la venta demasiado deprisa, se dio muy poca información. Normalmente estas cosas tienen una historia más detallada». Se acercó a una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Un momento después, el anillo yacía entre ellos sobre un cojín de terciopelo. «¿Cuánto quiere por él?», preguntó Laura. Sterling sonrió. «No se trata del dinero. Soy coleccionista. Me interesan las piezas únicas y sus historias. Te propongo un trueque, un anillo a cambio de estos documentos y tu ayuda para organizar la exposición. Creo que la historia de la cantante de ópera y su anillo interesará al público». Laura aceptó sin vacilar. Hablaron durante varias horas más, discutiendo los detalles de la futura exposición. Sterling demostró ser un gran conversador, genuinamente interesado en las historias de sus expuestos. Cuando salió de la galería, el anillo estaba habitualmente en una cajita de terciopelo en su bolso. El sol se ponía, coloreando las calles de San Francisco con tonos dorados. En el avión, Laura sacó el anillo y lo examinó de cerca. No había cambiado. El mismo elegante engaste de platino, el mismo diseño de pétalos, el mismo diamante impecable. Pero ahora había otro capítulo en su historia. La historia de cómo había llegado a casa. En casa, guardó el anillo en un viejo joyero, que ahora no estaba en un cajón del escritorio, sino en una caja fuerte.
Junto a él estaba la misma fotografía inédita de su bisabuela, una copia que había regalado a Sterling. El original seguía en su poder. La historia del anillo no había terminado. Quedaba una exposición por delante, nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos. Pero lo más importante estaba hecho. La reliquia familiar volvía a estar donde debía estar. Aquella tarde, Laura pasó largo rato sentada en su estudio, revisando viejas fotografías. En una de ellas, la bisabuela de Elizabeth sonreía a la cámara, con el anillo en la mano brillando bajo los focos. A Laura aquella sonrisa le pareció un poco conspirativa, como si la bisabuela supiera que un día su anillo sería el centro de una historia así. Aquella tarde Laura esperaba a Mark en casa. Había 2 tazas de té sobre la mesa y en el aire se percibía el aroma de los pasteles recién horneados. Ella había horneado especialmente la tarta de arándanos favorita de Mark. Todo tenía que parecer informal, hogareño. Mark entró en la cocina con cautela. Se había acostumbrado a la silenciosa actitud distante de su mujer y era evidente que ahora no entendía qué significaba aquel cambio repentino. «Siéntate», Laura señaló una silla. «Tenemos que hablar». Él se sentó, evitando mirarla a los ojos. Sobre la mesa había una caja de terciopelo con un anillo. «Lo devolví», dijo Laura en voz baja. «Ha costado tiempo y esfuerzo, pero la reliquia familiar vuelve a estar en casa». Mark guardó silencio, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. «¿Sabes qué es lo mejor?», continuó ella. «Durante todo este tiempo no he pensado tanto en tu engaño como en cómo pudiste dejar que se llevara el anillo. Quiero decir, conocías su historia. Sabías lo que significaba para mí y para mi familia». «No sabía que se lo había llevado», dijo finalmente. «Te juro que solo me enteré cuando vi las fotos de la subasta». «¿Y qué hiciste cuando te enteraste?» Mark bajó la cabeza. «Nada. Me asusté del escándalo». Laura dio un sorbo a su té. «Claro que tenías miedo. Siempre tienes miedo al escándalo, a las conversaciones desagradables, a las decisiones difíciles. Por eso dejas que otros decidan por ti. ¿Qué quieres que haga?» «Quiero que tomes una decisión, no porque las circunstancias te obliguen, no porque tu reputación esté en juego, sino porque tú quieres». Mark levantó la vista. «¿Tengo elección?» «Siempre hay elección». Laura puso la mano en la caja del anillo. «Podemos divorciarnos discretamente, sin escándalos, guardando las apariencias. O podemos intentar empezar de nuevo, pero con mis condiciones». «¿Qué condiciones?» «En primer lugar, cambias de trabajo. No quiero que vayas todos los días a una oficina donde todo el mundo sabe que estás liado con Rachel. En segundo lugar, vamos a empezar a ver a un consejero matrimonial. Los dos tenemos que llegar al fondo de lo que pasó. Y tercero, nada de mentiras, nunca más». Mark se preguntó. «¿Y si no estoy de acuerdo?» «Entonces divórciate. Y créeme, me he asegurado de tener todos los triunfos en la mano. Sabes que sé ser metódica y eficiente», sonrió ella, y había algo en esa sonrisa que le hizo estremecerse. «¿Planeaste todo esto? ¿La historia con Rachel, su despido, la pérdida de reputación?» «Simplemente creé las condiciones en las que sus propias acciones condujeron a un resultado natural. Así que tú decides, ¿estás preparado para nuevas condiciones o prefieres una ruptura limpia?» Mark guardó silencio largo rato, mirando su taza. Luego dijo en voz baja: «Estoy dispuesto a intentarlo. Estoy de acuerdo con las condiciones». Laura asintió. «Bien, mañana te enviaré los contactos del psicólogo y empieza a buscar un nuevo trabajo. Tienes un mes para hacerlo». «¿Y la confianza? Después de todo lo que ha pasado». «La confianza hay que ganársela de nuevo», interrumpió. «No te prometo que vaya a ser fácil, pero te estoy dando una oportunidad única. No la desaproveches». Terminaron el té en silencio. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y las ventanas de la casa vecina se iluminaban.
Una tarde cualquiera, solo que ahora era diferente, ambos se dieron cuenta de ello. ¿Puedo ver el anillo?, preguntó Mark de repente. Laura negó con la cabeza. No, todavía no. Quizá más adelante, cuando hayas demostrado que mereces formar parte de la historia de esta familia. Asintió con la cabeza y se levantó de la mesa. En el umbral de la cocina se dio la vuelta. Gracias por la oportunidad y por no provocar un escándalo. Yo no hago escándalos, respondió Laura. Yo resuelvo problemas, y espero que tú no vuelvas a ser uno de ellos. La exposición en la galería de la ciudad estaba llegando a su fin. Los últimos visitantes paseaban tranquilamente por la exposición de reliquias familiares. En la vitrina central brillaba un anillo antiguo. Ya no era solo una joya, sino una pieza con una rica historia. Laura estaba de pie junto a la ventana de su despacho de la universidad, observando la caída de las hojas otoñales. En el último año habían cambiado muchas cosas. De hecho, Mark había cambiado de trabajo. Ahora trabajaba en un fondo de inversión privado, casi siempre desde casa. Las sesiones semanales con un psicólogo les ayudaron poco a poco a construir una nueva relación, basada no en la costumbre sino en la elección consciente. Hace unos días, Laura se encontró por casualidad con una antigua compañera de Rachel en el supermercado. Le contó que Rachel se había trasladado a una pequeña ciudad de la costa oeste, donde había aceptado un trabajo como administradora en el centro cultural local. Se dice que ha cambiado por completo su estilo de vida. Nada de fachadas lustrosas, solo trabajo honrado y un restablecimiento gradual de la autoestima. Mark ya no vestía trajes caros ni asistía a reuniones sociales. Su nuevo trabajo le reportaba menos dinero, pero más libertad y tranquilidad. Todas las noches, él y Laura cenaban juntos y comentaban los acontecimientos del día. A veces la conversación no iba bien, a veces surgían recuerdos dolorosos, pero aprendían a sobrellevarlos. Alexander Woods organizó una serie de conferencias sobre la historia de las reliquias familiares. El anillo de Elizabeth se convirtió en una de las piezas centrales. Laura hablaba de vez en cuando de su bisabuela, pero nunca mencionaba acontecimientos recientes. Esa parte de la historia pertenecía al pasado. Mónica había ascendido en su agencia y ahora se encargaba ella misma de organizar eventos importantes. A menudo consultaba a Laura, sobre todo cuando se trataba de los aspectos éticos del trabajo. La historia de Rachel se convirtió en una lección tácita para todos en el sector. En los círculos profesionales, los sucesos de hacía un año se fueron olvidando poco a poco, convirtiéndose en una leyenda urbana. Nadie conocía todos los detalles, pero todos recordaban la lección principal. La reputación y la confianza no tienen precio y no deben cambiarse por ganancias efímeras. Jane Porter escribió una serie de artículos sobre la transformación de la filantropía en la sociedad moderna. Entre líneas, había una historia sobre la importancia de preservar los verdaderos valores en un mundo en el que todos intentan crear una bonita imagen. El anillo se guardaba ahora en una caja fuerte especial. Laura solo lo sacaba en ocasiones especiales, exposiciones o celebraciones familiares. Se dio cuenta de que su valor no residía en lo material, sino en la historia que encerraba, y ahora esa historia era aún más rica. Mark iba cambiando poco a poco. Sus ojos ya no albergaban la inseguridad que le hacía buscar a escondidas la validación de su valía. Estaba aprendiendo a aceptarse a sí mismo y a sus decisiones sin mirar atrás, a las expectativas de los demás. Laura también había cambiado. Se dio cuenta de que el poder no siempre se manifiesta con palabras fuertes y acciones decisivas. A veces basta con crear un entorno en el que la gente llegue por sí misma a las conclusiones correctas. Howard Sterling le enviaba regularmente cartas en las que le informaba de nuevos hallazgos para su colección. Mantuvieron una relación profesional basada en el respeto mutuo y la comprensión del valor de la memoria histórica. El último día de la exposición, Laura permaneció largo rato junto a la vitrina con el anillo.
En la placa informativa había una breve historia de la joya, desde la primera actuación de Isabel en la Ópera Metropolitana hasta nuestros días. La última línea decía: las reliquias familiares no solo conservan el recuerdo del pasado, sino que también nos enseñan a apreciar el presente. Aquella noche, Mark cogió el anillo por primera vez en un año. Lo miró largamente, como si lo viera por primera vez, y luego dijo en voz baja: «Ahora lo entiendo. Entiendo por qué es tan importante». Laura sonrió. Ambos sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas conversaciones y quizás momentos difíciles por delante, pero lo principal estaba hecho. Habían aprendido a apreciar lo que era realmente importante,